llamo Gervasio Troche. Empecé a dibujar en Francia y no paré nunca de dibujar, siempre estuve dibujando. Sí, yo nací en Argentina, o sea, vinimos a parar acá porque mis viejos en Uruguay, en los 70, en la época de la dictadura, eran tupamaros, un movimiento revolucionario que había en Uruguay. Y en esa época llegó un momento que se tuvieron que ir del país porque, o sea, los iban a matar, o sea, era así, ¿no? Igual que acá. En realidad mis viejos en la dictadura tenían un grupo de carnaval que se llamaba Las Ranas, que era un grupo que entre mensaje escondido iban en contra del golpe de Estado. Pero bueno, llegó un momento que no dio para más, cayeron en cana, en todas las vueltas y bueno, se tuvieron que rajar para Argentina. Porque en Argentina habían otros tupamaros que les dijeron, bueno, venite para acá. Y acá mis viejos estuvieron un año y en ese año nací yo. Nací en Avellaneda, en el infierno, ¿no? Nací ahí en esas vueltas. Haber vivido en México y en Francia después, sí, fueron culturas diferentes, sí, fue todo. En realidad no me queda mucho de lo que son las culturas de Francia, sí, porque en México era muy chico yo. O sea, México fue un infierno total. México fue un infierno total, fue un error de mis padres haber ido a México. Por eso, o sea, en realidad nosotros de Argentina nos fuimos para Francia, porque en realidad en Argentina no podíamos estar más porque pasaba lo mismo que en Uruguay. Entonces parecía que como que los golpes de Estado estaban medios asociados. Medios no, estaban asociados. Entonces mis viejos tuvieron que pelar para Francia, donde en Francia en ese momento nos daba asilo político. Entonces por eso llegamos a Francia. Y en Francia, claro, hubo una cultura muy diferente, muy fría la gente. O sea, es lo que yo te digo ahora es más o menos lo que percibí que sentían mis viejos. Porque yo en realidad me sentía francés. Yo iba al jardín infante en Francia, yo era un niño francés, hablaba en francés totalmente. Ahora de grande tengo una lectura de todo lo que pasó en ese momento porque empiezo a entender ciertas cosas, pero yo en ese momento estaba bárbaro. Fueron culturas muy diferentes, que Francia fue era frío, era una cosa donde mis viejos sufrieron muchísimo y por eso ellos se fueron a México, porque en México también hubo como una especie de asilo político. Y mis viejos se fueron a México, que fue un grave error, porque en México fuimos a vivir a 14 casas diferentes, fue todo un caos económico, mucha violencia, un país con mucha violencia. Y bueno, mis viejos ahí se volvieron para Francia, entonces claro, ese cambio creo que sí tengo un recuerdo que fue bastante traumático porque cuando me llevaron a México como que tenía que empezar a hablar en español, yo hablaba francés, después volvimos a Francia, tenía que hablar francés y nada, terrible, ¿viste? Para mí fue muy duro, porque en realidad fue el desexilio de mis viejos y fue el exilio mío. Porque ahora está todo bien con mis viejos, entiendo lo que fue esa época, entiendo que mis viejos tuvieron que ir, pero en realidad yo cuando llegué a Uruguay yo tenía 10 años y ya iba a cumplir 10 años prácticamente y yo no entendía nada, ¿viste? O sea, ahí sí noté el cambio cultural totalmente diferente, o sea, llegar a Uruguay, un país mucho, por más que Uruguay es un país bastante europeo, noté el cambio, sí, terrible. Sí, vivo en Uruguay porque después que llegamos a Uruguay no nos fuimos más a ningún lado. Y yo no me quise ir más a ningún lado, por favor. Y quería echar raíces, a toda costa quería echar raíces en alguna parte, ¿no? Igual pienso volver a Francia y todo, pero me parece que Uruguay es un lugar donde me gustaría vivir el resto de mi vida.